el tema del Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia, y que en este bloque, como todas las semanas, Beto Gaitán nos va a hablar de esta semana, Ujú. de esa época, de esa era de la dictadura militar, que hacían callar a músicos, exiliaban a muchos. Ujú. Sí. Yo había preparado un top 5 que si sale mañana estamos a tiempo todavía, Ujú. porque habla de las canciones que fueron prohibidas en la Claro. época de los militares. Y en este caso, Beto va a hablar de tanta prohibición, de tantos exilios. Hubo un medio de comunicación que se dedicó a seguir criticando al gobierno, pero del lado del humor. Claro. Y que hemos Ujú. consumido esa revista por las caricaturas, los dibujos, pero que venían dando palo desde hace tiempo y que no pararon en la época también de la era militar, ¿no? Hablando del golpe de Estado. Y que fue la revista Humor, muy conocida en los 80, en los 70, 80, 90 también, y que de eso nos va a hablar Beto Gaitán en este Argentino sin domesticar, donde el humor también era una forma de expresión y de revelación ante una sociedad y ante un régimen. Así que lo vemos. Sí, reír en tiempos de terror, así lo ha denominado Beto. Dale. Muy bien, y estamos 24 de marzo de 1976. Justamente se han cumplido 50 años de ese fatídico 24 de marzo de 1976. Se iniciaba el tristemente famoso proceso de reorganización nacional, una de las dictaduras más feroces, violentas y sanguinarias de la historia del siglo XX en la Argentina. En ese siglo signado por dictaduras militares con algunos gobiernos constitucionales en el medio, iniciándose ese quiebre del orden institucional allá por 1930, cuando don justamente Hipólito Yrigoyen va a ser derrocado por el primer movimiento cívico-militar. Y hacemos esta salvedad: siempre fueron movimientos cívico-militares, siempre hubo distintos sectores de la población involucrados. Los militares no fueron los únicos responsables. Hoy vamos a desarrollar un tema dentro de ese proceso de reorganización nacional. Cuando era difícil vivir en la dictadura, fue crear un ámbito donde reír se podía en tiempos de miedo. Argentinos sin domesticar, TV, temporada 4. Hoy, humor registrado. La revista en la dictadura. Somos argentinos sin domesticar. Somos de acá. Muy bien, y estamos entonces en una columna más de Argentinos sin domesticar TV. Y hoy vamos a hablar de humor registrado, la revista Humor en plena dictadura militar. Una publicación, una revista que se refería al humor, pero no un humor blanco o negro o verde o el que ustedes quieran, humor político en pleno proceso de reorganización nacional. Reír en tiempos de miedo. La revista que desafió la dictadura. Contexto 1978-1983. Durante el proceso de reorganización nacional, la prensa argentina estuvo fuertemente controlada, censurada. Muchos medios fueron cerrados o intervenidos y muchos periodistas fueron perseguidos y, lo que es peor, aún continúan desaparecidos. Y la información era censurada, manipulada. En ese contexto, decir la verdad era sumamente peligroso, pero incluso el humor podía convertirse en un acto de riesgo. Incluso el humor podía convertirse en un acto de riesgo. La revista Humor Registrado apareció en 1978, dirigida por Andrés Cassioli. Surgió en un contexto dominado por el silencio y la censura, proponiendo una forma innovadora de comunicación: el humor político como vehículo de crítica y de reflexión. Fíjense, el humor siempre juega un papel, y los artistas y los periodistas juegan un papel crucial cuando los tiempos son duros, son difíciles.
La dirección de la revista estuvo a cargo de Andrés Cassioli y tenía un equipo destacadísimo de colaboradores. Por empezar, Roberto Fontana Rosa, Caloy, Enrique Vázquez, Horacio Berbisky integraban el staff de periodistas, dibujantes, humoristas que daban esa forma tan especial y esas tapas tan increíbles de humor registrado. El lenguaje como un humor de resistencia. La revista utilizó la sátira, la ironía y la caricatura para expresar lo que no podía decirse abiertamente. El humor permitía evadir parcialmente la censura y generaba complicidad con los distintos lectores. Las caricaturas, sobre todo las caricaturas y los textos funcionaban como un mensaje clave que denunciaban la realidad del país. A medida que avanzaba la dictadura, la revista se volvió cada vez más crítica, sufrió presiones, persecuciones, amenazas y censura, incluyendo el secuestro de ejemplares y advertencias oficiales. A pesar de ello, la resistencia estuvo en el humor político, en humor registrado. Humor creció en los lectores durante la dictadura y se convirtió en un referente cultural y político de aquellos tiempos tan duros y tan difíciles. Fue leída por amplios sectores de la sociedad, funcionando como un espacio de pensamiento crítico en medio del silencio impuesto. Hacia finales del régimen en 1981-1983, la revista comenzó a expresar críticas más directas, denunciando la represión, la crisis económica y las faltas de libertades. Por supuesto, 1982, Malvinas no va a pasar desapercibido en justamente la revista Humor. Durante la guerra, mientras muchos medios sostenían el discurso oficial, aquel de vamos ganando, Humor comenzó a mostrar contradicciones, marcando un quiebre en la opinión pública. La revista fue una forma de resistencia cultural no armada. Subrayo, fue una forma de resistencia cultural no armada, ayudando a reconstruir el pensamiento crítico, instalando el humor como herramienta política. Y dejó una marca profunda en el periodismo argentino. Y agregaría, parece que algunos ya se han olvidado de esto. Llegó a vender cientos de miles de ejemplares. Sus tapas eran altamente simbólicas, lo siguen siendo hoy. Era leída incluso de manera clandestina. Hoy es una fuente histórica fundamental. Por eso quisimos traer en el recuerdo, en los 50 años del proceso de reorganización nacional, de la desaparición, en el medio de estas polémicas sin sentido, polémicas baratas, sin fundamento, o en todos los casos lo único que buscan es un rédito político, yo diría bastardo, hipócrita, de uno y de todos los lados. Todos juegan y usan al proceso de reorganización nacional, al terrorismo de Estado y a los 30.000 desaparecidos como un arma política. Pero queríamos destacar en esta columna el humor político, la revista, la acción cultural como un elemento de resistencia. Y dejar esta reflexión final. Cuando el terrorismo de Estado imponía silencio, el humor encontró la manera de hablar. Esto es Argentinos sin Domesticar TV, temporada 4. Memoria, verdad y justicia. Chao. Qué bueno, che, muy lindo, muy Impecable. bueno, excelente, excelente, muy buena edición de Gustavo Rojas Sí, también. se lleva Excelente trabajo, Gustavo, excelente, muy